sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy trataremos el tema de arquitectura cliente-servidor con la compañía de mis compañeros José Luis e Isaías y yo, su servidora Sahad. Como primer punto para comenzar, diremos qué es la arquitectura cliente-servidor. Básicamente su definición. Esta puede definirse prácticamente como un modelo de diseño de software, en donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, que serían los servidores, y los demandantes, que son los clientes. Aquí, el cliente va a ser quien solicite la petición al programa y el servidor es quien deberá dar una respuesta. Pero es muy importante aclarar que el cliente no servirá absolutamente de nada si el servidor no está disponible. Para entender de mejor manera qué es la arquitectura cliente-servidor, aquí podemos tener un ejemplo. Aquí lo que sucede es que el cliente y el servidor se construyen como monolíticos, en donde cada desarrollo crea su propio ejecutable único y funciona sobre un solo equipo, con la diferencia de que las aplicaciones no son autosuficientes, es decir, dependen de una especie de dependencia simbiótica entre los dos. Y esto se debe a que, puesto que en la imagen podemos ver que si bien tenemos una carpeta que es la de los clientes donde acceden los usuarios y otra que son los servidores, estas tienen en común una carpeta de librería, de la cual probablemente sacarían toda la información que necesitan entre sí constantemente de acuerdo a lo que se solicite. Siguiendo un poco con la definición, otra manera de llamar a la arquitectura cliente-servidor es como arquitectura distribuida, ya que, como anteriormente se mencionó, aquí el servidor y el cliente están distribuidos en diferentes equipos, aunque en una misma máquina, y se comunican por medio de una red. Esta red se puede llegar a llamar red cliente-servidor, ya que se trata de una red de comunicaciones en donde los clientes están conectados a un servidor y en donde se centralizan todos los recursos que son aplicados. Pero lo más destacable de la arquitectura cliente-servidor es la centralización de los datos, pues el server es quien recibe, procesa y almacena todos los datos que provienen de los clientes. Siguiendo con el tema, algunas características de este las podemos dividir en tres puntos importantes. Las generales, en donde el cliente y el servidor pueden actuar como una sola entidad, o entidades separadas con tareas independientes. Que cada plataforma puede ser escalable independientemente gracias a la actualización o respaldo tecnológico que se maneja bastante transparente, ¿verdad?, al usuario. Y la interrelación entre el hardware y el software, que está basada en una infraestructura poderosa, ya que no hay complejidad en el acceso a los recursos de la red. Siguiendo con las características, otra que encontramos es de la de los clientes o el remitente del servidor, siendo este quien inicia las solicitudes o peticiones y tiene un papel activo en esta comunicación, convirtiéndose en un dispositivo maestro o amo. Este también por lo general puede conectarse a varios servidores a la vez y también interactúa directamente con los usuarios finales con una interfaz gráfica de usuario. Y también por último tenemos al receptor de la solicitud, o sea, el servidor, que al iniciarse espera que lleguen las solicitudes de los clientes, lo que le da un papel pasivo, teniendo el nombre entonces de dispositivo esclavo, todo lo contrario al cliente. Y que tras esta recepción de las solicitudes, las procesa y luego las vuelve a enviar como respuesta al cliente. Aunque por lo general acepta conexiones de un gran número de clientes, siempre va a haber un límite y eso es muy importante porque puede haber una sobresaturación. Siguiendo con el tema, nos encontramos con la multicapas de la arquitectura cliente-servidor. Y estas multicapas más bien se refiere a los tipos de arquitectura de cliente-servidor de acuerdo al número de capas. Tenemos tres principales. La primera es la arquitectura monolítica, es decir, de una capa, en donde se compone de un microcomputador y un terminal tonto, por decirlo así,
directamente conectados. Y es que básicamente no existe una conexión distribuida, es solamente un punto nada más y por lo tanto se considera innecesario, ¿no? Luego tenemos la arquitectura de dos capas. Aquí el cliente se comunica directamente con un servidor de base de datos. Y este surgió alrededor de los finales de los 80, principios de los 90. Tiene técnicas sencillas y significa en particular que en este modelo intervienen equipos que no tienen la característica de servidor de archivos en red y aquí contamos con un cliente inteligente que hace la mayor parte del proceso, ¿no? De intercambiar esta información. Y por último, y la más reciente, está la arquitectura de tres capas, la más moderna, por decirlo así, ya que incluye una capa intermedia, aunque también por eso mismo se le conoce como multicapa, en donde implementa una lógica de presentación que es el cliente fino y el servidor de aplicación implementa la lógica de negocio y los datos que residen en uno o varios servidores de base de datos. Asimismo, este tipo de arquitectura de multicapa, por decirlo así, también crea tres componentes principales. Entre ellos están el componente front-end, que es el responsable de proporcionar la lógica de presentación, lo que el usuario va a ver de principio. La backend, que proporciona el acceso a servicios dedicados tales como el servicio de base de datos, a toda la información que está organizada. Y el componente que hace las funciones de capa intermediaria middle tier, que permite a los usuarios compartir y controlar la lógica de negocio mediante su aislamiento de la aplicación real. Siguiendo con los temas, los dejo con mi compañero Isaías. Mi nombre es Isaías Mesa Vicente. Hago equipo con mis compañeros Ajat y José Luis. A mí me tocaron dos temas muy interesantes. Una es sobre una breve comparación de la arquitectura cliente con la cliente y el segundo tema son mencionar los tres elementos principales de la arquitectura cliente-servidor. Tengo todo anotado, todo lo que voy a decir para que precisamente no se me escape nada y esta exposición sea un poco más fluida para que el espectador junto conmigo vayan yendo y aprendiendo de la mejor manera. Empecemos con el primer tema, que es una breve comparación de la arquitectura cliente con la cliente. La arquitectura cliente con la cliente, también conocida como una arquitectura cliente-servidor asicrónica, se utiliza para construir sistemas distribuidos en los que los clientes envían solicitudes a un servidor para procesarlas y obtener una respuesta. En esta arquitectura, los clientes no esperan inmediatamente una respuesta del servidor, sino que pueden seguir trabajando mientras el servidor procesa su solicitud. El servidor a su vez puede procesar varias solicitudes al mismo tiempo, manteniéndolas en una cola hasta que estén listas para ser procesadas. Una cosa que debo aclarar antes de seguir leyendo esta pequeña información es de que lo que visualizas en la presentación de PowerPoint solamente es algo resumido de lo que yo voy a decir. Por si no ves la información que estoy diciendo ahorita en estos momentos, es para que sepas y tengas por bien entendido pues que esto que ves en pantalla solamente es un pequeño resumen, vaya. Continuemos. Esta arquitectura se puede comparar con la arquitectura cliente-servidor tradicional, en la que el cliente envía una solicitud al servidor y espera una respuesta inmediata antes de poder continuar. En la arquitectura cliente con la cliente, el cliente puede enviar una solicitud y luego seguir trabajando sin tener que esperar a que el servidor responda, lo que puede mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, la arquitectura cliente con la cliente también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si la cola de solicitudes se llena, el sistema puede volverse más lento y menos eficiente. Además, si los clientes envían solicitudes a un ritmo más rápido de lo que el servidor puede procesarlas, es posible que se produzcan retrasos en la entrega de las respuestas. En resumen, y para finalizar el primer tema, es que la arquitectura cliente con la cliente es una buena opción para construir sistemas distribuidos en los que se requieren una alta eficiencia y capacidad de procesamiento, siempre y cuando se gestione
adecuadamente la cola de solicitudes y se equilibre la carga de trabajo en el servidor. Pasemos al segundo tema, al segundo punto de esta exposición, y ese es de los 3 elementos principales de la arquitectura cliente-servidor. Empecemos con la pequeña definición. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el cual una aplicación se divide en 2 partes principales, un cliente y un servidor. El cliente y el servidor se comunican entre sí a través de una red y trabajan juntos para proporcionar funcionalidades y servicios a los usuarios. Los 3 elementos principales de la arquitectura cliente-servidor son cliente, servidor y red. Empecemos con el primer punto, que es el cliente. El cliente es la parte de la aplicación que se ejecuta en el dispositivo del usuario final. Puede ser una aplicación de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil. El cliente proporciona la interfaz de usuario a través de la cual el usuario interactúa con la aplicación. Cuando el usuario realiza una acción como enviar una solicitud al servidor, el cliente se encarga de enviar la solicitud al servidor a través de la red. El segundo punto es el servidor. El servidor es la aplicación que se ejecuta en un servidor remoto. El servidor es responsable de recibir las solicitudes de los clientes y procesarlas para devolver una respuesta. El servidor también puede ser responsable de almacenar y administrar datos que se comparten entre los clientes. El servidor puede ser una aplicación web, una base de datos o un servicio de red. Y como último y tercer punto es la red. La red es el medio a través del cual el cliente y el servidor se comunican entre sí. Pueden ser una red local o una red global como Internet. La red permite que el cliente envíe solicitudes al servidor y que el servidor envíe respuestas al cliente. En resumen, de estos 3 puntos es que los 3 elementos principales de la arquitectura cliente-servidor son el cliente, el servidor, la red, etcétera, y toda la definición que hicimos apenas, y que estos trabajan entre sí, trabajan juntos para proporcionar funcionalidades y servicios a los usuarios a través de la comunicación y el intercambio de datos. Ok, un pequeño ejemplo más claro es como dice en la diapositiva. Se les conoce con el término de frontend. Ok, el frontend es lo que ve el usuario, es la interfaz con el cual el usuario interactúa mucho. Por ejemplo, en una aplicación web, tal vez hasta en los mismos videojuegos o en pequeñas páginas, no sé, tal vez como como el buscador de Google, como la página de Facebook. Bueno, estos son mis 2 temas, son los 2 temas que me tocaron, y le doy la palabra a mi compañero José Luis para que terminen la exposición con él y puedan retroalimentarse un poco más. Muchas gracias. Buenos días, hoy les hablaré de las ventajas y desventajas de la arquitectura cliente-servidor. Para empezar, en las ventajas tenemos la centralización. El servidor permite que el usuario tenga su información constantemente actualizada, que no haya datos de hace años, sino datos del momento. Además tenemos la seguridad. Para mí es un punto muy importante, ya que evita la filtración de datos y que así los mismos datos se mantengan íntegros para que no haya problemas a futuro. Como desventajas, una de ellas y la más importante sería que si el servidor llegase a caerse por falta de mantenimiento, todos los clientes o las personas que lo utilicen quedarían inoperables, ya que todo depende del servidor. Otra de ellas sería la depuración. Es difícil analizar un error en esta situación, ya que los clientes están distribuidos en diferentes equipos. Por último, para dar un ejemplo de la arquitectura cliente-servidor, hay varios ejemplos, pero el más sencillo sería sobre los juegos en la red. Este es más fácil de entender porque para poder jugar en línea tienes que primero conectarte a un servidor y ya el servidor te dará acceso al videojuego. Estos serían solo algunos ejemplos de la arquitectura cliente-servidor, tanto desventajas, ventajas o cómo se aplican en la arquitectura cliente-servidor. Gracias a todos.